imperialismo nos subestimó, la oligarquía interna nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron al liderazgo de la revolución y 10 años después les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. Então, o que aconteceu foi um alerta muito grande, que nós temos que ter mais cuidado, nós temos que saber que a gente ganhou uma eleição, nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí, e o bolsonarismo fanático é uma coisa muito delicada, porque eles não respeitam ninguém. ¿Por qué el golpe de Estado? Yo solo quiero decirles, no nos perdonaron que los movimientos sociales podemos demostrar que sin la participación de agentes externos, liberarlo. Este golpe de Estado es un golpe al indio, es un golpe, hermanas y hermanos, a nuestro proceso de cambio por el imperio norteamericano, no solamente la norteamericana. ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد. كل الشعب الفلسطيني مستهدف، والنموذج الذي نحن بصدده هو النموذج المطلوب، النموذج المقاوم على الأرض خلال حملة شعبية مكثفة لكل مكونات الشعب الفلسطيني. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? En Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Se equivoca el que cree que los pueblos del planeta están acostumbrados a la sumisión y a la entrega. El que cree que asfixiar a los pueblos frustrará su voluntad, pasando los años y producirá generaciones sometidas a agendas extranjeras. Se equivoca el que cree que puede silenciar la voz del pueblo y eliminar su eco. La voz del pueblo, a pesar de todos los intentos, vuelve con fuerza en defensa de los derechos, la causa y la legitimidad. Vuelve unida y grita desafiante para imponer una realidad acorde con su historia, con su cultura, con su presente y también con su futuro maya. La resistencia de los pueblos en un nuevo episodio de Verdades. A la medianoche. Le damos la bienvenida, señor Marwan Abdelal, escritor y novelista palestino, miembro del Buró Político del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Bienvenido a Verdades. Señor Marwan, hoy está circulando el término la nueva resistencia popular. Le pido una definición de esta resistencia y, por favor, con evidencias y lejos de los sentimientos. ¿De verdad cree que esta resistencia es capaz de imponerse una realidad fáctica? No hay duda de que hay varias opiniones sobre la forma de la resistencia popular. Si hablamos de la experiencia palestina, por lo menos, vemos que esta resistencia toma un carácter comunitario porque hay una guerra librada contra toda la comunidad y la sociedad palestina. Y como bien sabes, ahora que los movimientos de resistencia usan muchos métodos, pero tiene el apoyo del pueblo, creo que esta es la nueva forma de trabajo de resistencia dentro de la tierra palestina. Hay un intento de manipular la conciencia y un intento de expulsar y exterminar al pueblo palestino, incluso a nivel cultural, social y humano. Por lo tanto, este pueblo tiene derecho a defenderse. Entonces el tema pasa a ser que no son solo las élites las que realizan esta tarea. Pasa a ser como sucedió en el levantamiento de Jerusalén, por ejemplo, y el otro levantamiento de la dignidad, donde todo el pueblo, toda la causa en toda la tierra palestina, deben confrontar al enemigo al mismo tiempo. Es decir, que la resistencia toma ese carácter. Llamémosle guerra social contra un enemigo que intenta eliminar esta resistencia.
Esto ocurre cuando el enemigo legaliza el racismo o busca tratar de encontrar legitimidad moral de su identidad. ¿Qué hace? Allí donde se niega esta premisa, adopta una postura hostil hacia este eslogan, por lo que cuando estalla este principio, él defiende su existencia, defiende la legitimidad de su supervivencia, defiende sus derechos y su tierra, defiende su humanidad. Esta es la naturaleza de la resistencia y sus límites. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta nueva resistencia popular y el término que circula hoy, y la resistencia tradicional que hemos conocido a lo largo de los años de historia? En la tierra palestina, como digo, hay una diferencia completa entre los movimientos de protesta y los movimientos sociales, movimientos permanentes y continuos con un horizonte político. Es decir, en Palestina, el tema es diferente al pasado. En los levantamientos anteriores, si los tomamos como ejemplos, se dieron como resultado de una revolución armada que se expandió a un levantamiento completo. Esto sucedió en 1929, es decir, 100 años antes del conflicto, y no desde hoy, en la tierra palestina, cuando surgió el levantamiento de Al-Burak. Por ejemplo, había un movimiento llamado Palma Verde, que estableció el nacimiento de la Revolución del 36, que fue una intifada, y esto fue antes del establecimiento del Estado de Israel. Súmele a eso la naturaleza de los otros levantamientos que surgieron. Una revolución palestina surgió desde afuera, pero después de eso nació un levantamiento fuerte adentro, que es el levantamiento de piedras, la gran intifada como se le llamó, y por lo tanto el movimiento tomó un carácter civil al hacer frente a la ocupación y ha tenido resultados muy importantes en este sentido al organizar la sociedad palestina y su autosuficiencia, y las ciudades casi quedaron semiliberadas en la primera intifada. Hoy en día hay un compartir, un choque histórico más amplio. Hay una participación popular de múltiples grupos con diferentes armas, ya sean armas morales o armas materiales, es decir, diferentes empezando con los misiles, a los cuchillos, a los atropellos, y también quedarse y arraigarse a la tierra como está ocurriendo en las 48 áreas, también una forma de resistencia. Quiero decir, hay variedad y diferentes formas de ese trabajo. Señor Marwan, fíjese, cambiemos un poco de región. En América Latina, la resistencia popular se ha convertido en una realidad y en un modelo. ¿Cuáles son los factores que cree usted que han contribuido con el surgimiento de esta resistencia popular que se ha también convertido en un cuerpo sólido? No hay duda de que América Latina tiene una experiencia revolucionaria histórica, no de ahora. Está en estado de enfrentamiento con los regímenes dictatoriales afiliados al imperialismo estadounidense, como sabemos que cuando el movimiento popular estaba logrando victorias, fue reprimido por la fuerza. La policía solía aplastar estas revoluciones. Todavía recordamos cómo los Estados Unidos de América crearon la contrarrevolución en Chile, ya fuera a través de los oficiales o a través de las élites que los reconstruyeron en el llamado Chicago Gate. Y sabemos que fue asesinado Víctor Jara, el cantante cuyos dedos fueron cortados y que fueron arrastrados en el gran estadio en el corazón de Santiago. Esto generó un estado de solidaridad popular y el nivel de protesta se elevó a nivel social. Aquí está el tema del que habla la resistencia social, que ha tomado un carácter más organizativo. Quizás, por cierto, la forma de izquierda tomó un carácter de choque con el imperialismo diferente, es decir, que también es una forma de contramovimiento o contrarrevolución, y por lo tanto es el movimiento popular que también trajo líderes de izquierda al poder y a la presidencia. Los Estados Unidos no supo conformarse con eso. Siempre se recurrirá a serios golpes militares. La forma que se ha desarrollado en Venezuela es que te enfrentas a una combinación donde es imposible de controlar el ejército porque es el ejército del pueblo. Entonces la forma de resistencia es la resistencia del pueblo. Por lo tanto, el modelo venezolano fue un modelo sofisticado en esta materia y todos los intentos de abortar la revolución en Venezuela, reprimirla, bloquearla, y los intentos de jugar y crear contrarrevoluciones y personalidades afiliadas a los Estados Unidos de América como subordinados en la tierra, fracasaron debido a esa tremenda solidaridad entre el pueblo venezolano primero y la gente pobre que llevó al poder a este liderazgo, a esta presidencia. Y segundo, el ejército, que comprendió perfectamente la naturaleza de la conspiración que se está llevando a cabo en su contra. Señor Marwan, fíjese,
Hace poco hubo acciones desestabilizadoras en contra del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, y esto arroja luces sobre los intentos de golpe de estados que se cometen en contra de la izquierda en América Latina. Son intentos que se repitieron en más de un país de América Latina, los cuales conoceremos en el segmento En el Mapa. Señor Marwan, la experiencia latinoamericana nos dice mucho sobre cómo frustrar el deseo de Washington de imponer su voluntad a ciertos pueblos. Lamentablemente, esto no sucedió en muchos de nuestros países árabes. ¿Dónde está la falla aquí? En primer lugar, la forma de sujetar que tuvo lugar la región árabe y el sometimiento y la presencia de un enorme peso de los Estados Unidos de América a través de la propia entidad sionista fue capaz, a través de un largo camino histórico, establecer una gran alianza. No fue solo los Estados Unidos, también sus vínculos abiertamente con algunos regímenes y en otras formas de regímenes independientes. La más importante de ellas, una base avanzada en Israel. Y esto desempeñó un papel en la represión de todos los movimientos árabes de lucha, oposición y liberación, y también de las resistencias árabes, es decir, diferentes formas. Por lo tanto, los movimientos populares árabes se quedaron como movimientos de protesta con el más alto nivel de espontaneidad y francamente con ausencia de organización y ausencia de liderazgo, porque la mayoría de estos líderes, como dije, parte de ellos fueron sujetados, parte de ellos se ofrecieron y otros se unieron al poder.
y así se quedaron sin liderazgo. Y esto se hizo muy fácil controlar y mover en los movimientos sociales. ¿Cree que la resistencia de nuestros países o pueblos hoy es mayor que la resistencia anterior a la década de fuego? Quiero decir, los resquicios por los que Estados Unidos pudo penetrar en el corazón de nuestros pueblos siguen existiendo. Francamente creo que hay algo grande que ha sido superado, pero estas experiencias aún deben ser abrigadas y protegidas porque no debemos confiar en lo que está haciendo Estados Unidos. Es imposible que ellos vuelvan a reconfigurar sus procedimientos y guerras e inventar nuevas guerras, como está pasando ahora, en esta guerra de asfixio económico. Estas sanciones son un crimen de lesa humanidad practicado contra los pueblos para presionarlos, llevarlos a otros lugares o empujarlos a explotar de nuevo. Eso es lo que está haciendo los Estados Unidos de América. Recientemente, cuando Lula fue elegido en Brasil, quizás desde las primeras palabras que dijimos, la contrarrevolución está completamente lista. Además, este cambio no fue integral y radical para el sistema. Estos cambios que se produjeron, si no son radicales y no llegan a la profundidad del Estado y reformarlo de manera diferente, que sea reformista, dirigida por los poderes que le han sido encomendados, es decir, el Estado Nacional Democrático, creo que sin eso las fuerzas externas no pueden jugar un papel negativo en este asunto. Señor Marwan, fíjese, en América Latina la historia nos cuenta que los movimientos de resistencia popular los encabezan indígenas, campesinos, obreros. En el mundo árabe, ¿quién dinamiza los movimientos de resistencia y de causa popular actualmente? Donde quiera que sea, no solo en América Latina, es decir, los pueblos indígenas estamos en Palestina con la misma ecuación que también se aplica a nosotros. Francamente, al mismo tiempo, el campo palestino fue el portador de revoluciones. Primero, es más espontáneo, más directo y es más confrontacional. Y esto no es una subestimación de las ciudades. La revolución del 36 fue dirigida por los campesinos. Hasta el día de hoy recuerdo grandes nombres de los campesinos que la dirigieron. Ahora el papel del campo y de los campamentos y el papel de las fuerzas marginadas siempre es el papel más revolucionario frente a este asunto. Es bien sabido que esta gente fue sometida a un proceso de aniquilamiento cultural total, un intento de aniquilamiento y cambio. Tal vez Venezuela y Bolivia se mantuvieron firmes en un ritmo mayor porque tienen indígenas, pero conoces otros lugares. Los Estados Unidos, como ustedes saben, han masacrado a la mayor parte de la población indígena y también en otras regiones de América Latina. Y por eso el ataque contra ellos es más franco y radical, por lo que la naturaleza de la respuesta es diferente a aquellas. Mi colega Aaron en esta segunda parte de su intervención le estaba haciendo una pregunta. En el mundo árabe, ¿qué grupo podría constituir hoy el motor o para encender la resistencia popular? Por lo general, cualquier resistencia popular tendría estas características si fuera diversa, es decir, que todos los segmentos de la población participarían en ella. Y específicamente si te remontas al pensador francés Mohamed Arkoun, yo digo que a veces se necesita una revelación cultural desde atrás. Esta revolución es quien conduce a revoluciones populares y revoluciones políticas, para que estas revoluciones no se pierdan, para que no se detengan y cambien sus objetivos en diferentes lugares. Por ejemplo, los estudiantes, el carácter de sus demandas puede ser faccional. Los sindicales, por ejemplo, por cierto, muchas veces las revoluciones se perdieron sin organización porque básicamente los regímenes habían destruido previamente a los sindicatos y por lo tanto surgieron sin liderazgo. Entonces, ¿cómo comenzamos este episodio, señor Marwan? La resistencia popular desempeñó un papel importante en el proceso de la lucha en Palestina contra la ocupación. Y es el pueblo de Beita, que es un ejemplo de resistencia. Vamos a conocerlo en el segmento, por si no lo sabe.
Pareciera que la resistencia popular se hubiera convertido en un componente especial de los genes de todo palestino. ¿Y cómo no serlo cuando los palestinos han practicado diversas formas de lucha durante casi 100 años? 100 años de resistencia a la ocupación, durante los cuales se escribieron miles de historias heroicas, muchas de las cuales fueron conocidas por este pueblo, que se encuentra a 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Naplusa. Es Beita, el pueblo de los olivos, los higos y los almendros, cuyos hijos participaron en todas las revoluciones palestinas antes y después de la ocupación israelí. Históricamente, el poblado de Beita fue difícil de ocupar y varios colonos intentaron en vano asaltar la ciudad. El Monte Al-Rama en esta ciudad es testigo de la historia de una obstinada resistencia popular. A principios de 2020, el pueblo levantó la bandera de Palestina sobre la montaña en respuesta a que los colonos organizaban viajes en grupos y sus anuncios de sus intenciones de asaltarla. A pesar del clima frío y las duras condiciones, los palestinos levantaron casas de campaña, se quedaron en la montaña y lanzaron actividades. El ocupante irrumpió en la montaña, los palestinos lo confrontaron y 2 de ellos fueron martirizados. El pueblo logró resistir a los soldados, colonos y sus armas, y lograron expulsarlos de la montaña. En el vecino Monte Sabí, la ocupación colonó un punto militar que durante décadas se convirtió en un lugar de enfrentamientos entre los propietarios de la tierra, es decir, los hijos de Beita, y una serie de pueblos vecinos, y las fuerzas israelíes. En 2018, los colonos instalaron casas de campaña con el objetivo de establecer un núcleo para un asentamiento, pero los palestinos los expulsaron. Los invasores intentaron repetir su acto en el monte de Sabí en 2021, anunciando el establecimiento del asentamiento de Habitar. Los palestinos desarmados resistieron a los colonos y las fuerzas de ocupación al gobierno israelí, detrás de ellos durante meses, y finalmente lograron preservar su tierra, de modo que la ciudad de Beita, al sur de Naplusa, quedara sin asentamientos. Si no sabías que la ciudad palestina de Beita es un modelo de resistencia popular, ahora eres quien más lo sabe. Señor Marwan, fíjese, basado en la experiencia palestina, no se discute que los movimientos de resistencia popular necesitan de patrocinio, de quien los apoye o los entrene. ¿Será que la falta de este tipo de apoyo son un obstáculo para que los movimientos de resistencia popular en el mundo árabe puedan surgir? El modelo del mundo árabe es diferente al modelo palestino en particular, porque el modelo palestino ahora mencionamos a Beita, que debería generalizarse, por cierto, en todos los lugares ocupados de una forma u otra, porque el caso de Beita es una forma de protección popular, una forma de interdependencia y solidaridad entre los miembros de una misma sociedad, solidaridad en el trabajo, solidaridad familiar, en la agricultura, en muchos asuntos. Comuna representó una forma o un proceso revolucionario en el corazón de Palestina. Esto se puede generalizar en otros lugares, sobre todo ahora, ante la persecución de los colonos. Necesitamos a alguien que proteja a esta comunidad. Estos colonos llevan armas, tienen permiso para matar a plena luz del día, para disparar a cualquiera que se le presente una posibilidad y que tiene un cuchillo. Esto francamente requiere no solo el abrazo o el apoyo burocrático, sino un abrazo de otro tipo, un abrazo para brindarles la idea, una estrategia de trabajo con capacidad de organización, y considero que hay nuevos liderazgos presentes en el terreno. Considero que los nuevos liderazgos son lo más eficaz y tal vez difícil que el enemigo los persiga o los atrape o pueda someter su determinación, especialmente porque tienen el apoyo amplio del pueblo más que los liderazgos anteriores. También entró en sistemas de trabajo diferentes al anterior, pero necesita armas. Señor Marwan, al final de este episodio le pregunto, ¿hay una fecha de caducidad para los movimientos de resistencia popular? Es decir, ¿su papel termina después de lograr el objetivo deseado? ¿Y cómo son las formas de transición de estos movimientos de resistencia? No hay duda de que hay movimientos de resistencia organizados que pudieron lograr los objetivos y la victoria. El deber más importante que tienen, que es más difícil que la victoria, es proteger esta victoria, porque proteger la victoria también requiere de todos aquellos que tienen intereses,
que esta victoria siga siendo una victoria, y esta victoria está relacionada con el futuro de este país y de su libertad. Así que hay que protegerla. Esto no se detiene aquí porque su enemigo no se detendrá en esta victoria. Por lo tanto, debe haber una gran solidaridad para formar una primera línea de defensa permanente para esta revolución. Gracias, escritor y novelista palestino y miembro del Buró Político del Frente Popular para la Liberación de Palestina, señor Marwan Abdelal. Muchas gracias. Gracias, señor Marwan. Al final de este episodio que les presentamos desde aquí en el Líbano, nos alejaremos un poco de la política para hablar de un plato que ha resonado en todos los continentes del mundo, Aarón. Claro que sí, Maya, y es el falafel, es uno de los platos más exquisitos que he probado acá en Líbano y lo vamos a conocer en tan solo un minuto. Será hasta luego. Hasta luego. El falafel o discos de sol es un plato tradicional y popular que tiene una gran presencia en las cocinas orientales. Y está presente en la mesa de los libaneses. Y estoy aquí con Maya para probarlo. ¡Vamos! Es uno de los platos más populares del mundo árabe. Hay muchos relatos de su origen entre Egipto y el Levante. Está hecho de garbanzo y el Levante. Se le agrega frijoles y algunas especias. En Egipto se llama tahamías y está hecho de habas. En Yemen se conoce como al-bajía y se elabora con alubia. Se come directamente o se pone en bocadillos con tahini o salsa de ajonjolí. Es un excelente sustituto de la carne para vegetarianos, rico en hierro y proteínas y una buena fuente de fibra dietética.